El libro es como un relato recuerdo y no es un libro de historia. Se trata por tanto de un deslizarse hacia los lugares en que la memoria flaquea, los datos se oscurecen y los acontecimientos se difuminan lentamente como en los sueños que nos dan fuerza. Este libro navío nos lleva a la época, a la vez lejana y próxima, del principio de la Égira, en la que el profeta podía ser amante y dirigente hostil a las jerarquías, las mujeres tenían su sitio, compañeras indiscutibles de una revolución que hacía de la mezquita un lugar abierto y del hogar un templo de contestación. Me llamo Pau Pere Tomás y voy a explicar el libro de Fátima Mernissi, El harén político, el profeta y las mujeres. Decir que lo resumiré teniendo en cuenta los dos grandes bloques temáticos en torno a los cuales gira el libro, que son el género y la política como influyentes sobre este. En cuanto al bloque político, decir que el libro habla de una correcta elección de un jefe político y justo y de no equivocarse en el sentido de la interpretación de la Sharia, extraída del Corán y la Sunna, como los dos ejes que animan al menos oficialmente toda la historia del Islam. Justificarán la guerra y la paz, serán invocados para explicar grandezas y decadencias, y, finalmente, constituirán lo esencial de las aspiraciones de quienes en la actualidad reivindican la vuelta al Islam como medio de solventar los problemas políticos y económicos que desgarran la sociedad musulmana moderna. Sin olvidar que la palabra Islam quiere decir someterse, aunque el jefe no haya sido aceptado, el principio fundamental del Islam como orden está en peligro. Los otros pensaban que la injusticia del jefe del Estado musulmán es más grave que la guerra civil. Un musulmán no debe cruzarse brazos cuando ve al jefe cometiendo injusticias y actos reprensibles, al-Munkar. Los árabes admiraban cómo las comunidades de cristianos o judíos habían conseguido lo que les faltaba a ellos: el sentido de identidad, el sentimiento de pertenecer a una civilización superior y de ser un pueblo elegido con quien Dios dialogaba. Así pues, si el profeta tuvo éxito en su misión, fue porque la tierra árabe estaba madura para un cambio ideológico. Arabia vivía una crisis ideológica muy grave, que reflejaba una profunda crisis económica y social y que explicaba la implantación de cristianos y judíos. Ya introducido el Islam en su contexto político, es conveniente hablar de las consecuencias de este sobre la forma de entender el género. Es de suma importancia hablar del matrimonio en el contexto de género. Destacar que una de las instituciones revolucionarias en el sentido de una ruptura con el pasado que el Islam adoptó fue la ida, el periodo de espera que obligaba a la mujer musulmana, separada del marido por una u otra razón, divorcio o muerte, a no volverse a casar sino pasados unos meses y a esperar varios ciclos menstruales. La finalidad de la ida fue conocer, en el caso de que la mujer estuviese encinta, al progenitor de la criatura a fin de vincularlo con él. Además, para poner fin a la licencia y la promiscuidad sexuales que existían en la Arabia preislámica y para controlar la paternidad, el Islam condenará las relaciones sexuales fuera del matrimonio como zina. Animará a las mujeres y hombres a casarse y considerará el celibato puerta de toda clase de tentaciones. Dará a los hombres el derecho a tener varias mujeres, a separarse fácilmente y a sustituirlas por otras, con tal de que sea el hombre el centro del matrimonio musulmán. En cuanto a la esclavitud femenina, decir que era al mismo tiempo una fuente de gratificación sexual, de trabajo doméstico y de reproducción de dicha fuerza de trabajo. Pedir al Islam que cambiara esa situación era hacer que se derrumbara todo el edificio de la economía de captura. Si el Dios musulmán daba satisfacción a las mujeres, la guerra ya no tendría sentido. Quiero sugerir aquí que el profeta fracasó en los años que nos interesa, del 3, derrota de Uhud, a principios del 8, conquista de la Meca, en lo relativo a la igualdad de sexos, porque se negó a minimizar lo sexual, a esconderlo y a considerarlo marginal y secundario. El profeta era vulnerable. Su proyecto fracasó porque rechazó siempre separar la vida privada de la vida pública. No podía concebir lo sexual y lo político sino íntimamente ligados. A pesar de los consejos de Omar, seguía saliendo en expedición flanqueado por una o dos de sus mujeres que, habituadas a implicarse directamente en los asuntos públicos, circulaban y se informaban libremente de lo que sucedía a su alrededor. La mujer no solo dejará de ser heredada como los camellos y las palmeras, sino que heredará, competirá con el hombre en el reparto de las fortunas. Y un poema dice así: entregad a los hombres una parte de lo que sus padres y sus parientes han dejado, y a las mujeres una parte de lo que sus padres y sus parientes han dejado, ya sea esto poco o mucho.
Por último, no me gustaría dejarme por citar el tan polémico velo en la actualidad, llamado hijab en este libro. Se habla de la hijaba de la Kaaba, del hijab del príncipe, el hombre más poderoso de la comunidad musulmana, el cual recurría al velo para sustraerse a las miradas de los que le rodeaban, tradición que escandalizaría si se aplicara a los actuales jefes de Estado árabes. El hijab es además la cortina detrás de la que se ponían los califas y los reyes para sustraerse a las miradas de sus familiares, nos dice la Enciclopedia del Islam. Reducir o asimilar ese concepto a un pedazo de tela que los hombres han impuesto a las mujeres para ocultarlas cuando caminan por la calle es empobrecerlo, por no decir vaciarlo de su sentido, sobre todo cuando sabemos que el hijab, según la ley coránica y la citada explicación de Tabari, descendió del cielo para separar el espacio entre dos hombres. Otro argumento a favor del hijab tiene su base en la inseguridad que reinaba en las calles, la cual debía de hacer vacilar la fe del profeta en el proyecto que tanto apreciaba de una vida privada, abierta y mezclada con la vida pública sin roces ni barreras. Su entorno frente a la inseguridad y los rumores le presentará una solución esclavista: proteger a las mujeres únicamente a las libres velándolas. Sin embargo, dejar a las esclavas sin velo era reconocer implícitamente que se las podía abordar y agredir, lo cual terminó por imponer velo a todas las mujeres, ya fuesen esclavas o no. No puede comprenderse la decisión de recurrir al hijab si no se entiende lo que representaba zina, esa sexualidad ilícita contra la que luchaba el Islam, y si no se vuelve a la época preislámica y a sus leyes. El hijab encarna, expresa y simboliza ese retroceso del principio de igualdad. Simbólicamente, la regresión de la igualdad social se encabalgará y amalgamará con la regresión de la igualdad sexual, en el caso de la mujer esclava. El hijab cortina descenderá sobre los dos, mezclando y confundiéndose ambas nociones en la conciencia de los musulmanes durante los 15 siglos que siguieron. Como conclusión, me gustaría citar unas cuantas preguntas. Podríamos decir que cómo se ha llegado a asimilar a la mujer musulmana con esa criatura sumisa y marginal que se esconde y no se abre al mundo más que amedrentada y encogida bajo sus velos. ¿Por qué el hombre musulmán necesita para encontrar el equilibrio una compañera tan mutilada? Según George Zaidan, el deslizamiento hacia los abismos con relación a la mujer tuvo lugar bajo la dinastía Abasí. Este periodo, que se nos presenta habitualmente como la Edad de Oro al-Dahabi, siglos 8 y 9, fue el de las conquistas internacionales y también el del flujo de las yariyya, esclavas de origen extranjero, procedentes de los países conquistados. Los hombres se regalaban unos a otros yariyya persas, romanas, turcas, con la expansión de las ciudades y el desarrollo económico. La mujer musulmana quedó totalmente marginada, había perdido su libertad y su orgullo. Entonces comenzó el desprecio a las mujeres, la encarcelaron y acerrojaron puertas y ventanas. Las yariyas recurrieron al saber, a la ciencia y a la poesía para mejorar su condición y para que se fijaran en ellas los hombres poderosos que pagaban muy cara la compañía de mujeres bellas y eruditas que podían solazarlos. Resta saber por qué en nuestros días es la imagen de la mujer de la Edad de Oro, una esclava que intriga por los pasillos cuando se desespera de seducir, la que simboliza el eterno femenino sexual, mientras que el recuerdo. Resta saber por qué en nuestros días es la imagen de la mujer de la Edad de Oro, una esclava que intriga por los pasillos cuando desespera de seducir, la que simboliza el eterno femenino musulmán, mientras que el recuerdo de un salmo de Aisha y de Sakina no despierta ningún eco y aparece extrañamente lejano e irreal.